un control constitucional. Ciudadano Pablo Reyes Chodo puede prestar su promesa de ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos ya en jueves, cargados de noticias. Acompáñenos para que usted se dé cuenta de lo que ha sucedido en el país. Y es así como damos inicio a esta información, porque tras la salida de la señora Rebeca Raquel Obando como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los recientes movimientos en el Ministerio Público han generado una preocupación entre los analistas y, por supuesto, la sociedad civil, quienes advierten los riesgos para la independencia judicial y el Estado de Derecho. La periodista Gabriela Plata nos amplía sobre esta información. La renuncia de Rebeca Raquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha convulsionado la opinión pública en medio de la salida de Joel Zelaya como titular del ente acusador del Estado, un escenario que mueve todas las fichas del tablero para quienes presidirán los máximos poderes. Cuestionan analistas quienes aseguran los intereses políticos no deben primar sobre la impartición de justicia. Tampoco habían facultades para que renunciara ante el Pleno del Congreso, porque el Pleno del Congreso elige magistrados, no elige la presidencia de la Corte. Al igual, ese interinato no tenía facultades el Congreso para hacerlo, pero al final se hizo. Bueno, siempre hay intereses políticos en estos cargos, eso es inminente. Desde sociedad civil cuestionan que una reestructuración del ornamento judicial no es necesariamente garante de un beneficio al pueblo. Exhortan quienes asuman estas nuevas titularidades a cumplir con las demandas que hoy el pueblo urge. El cambio de titulares no siempre va a representar un cambio en la justicia en el país. Jueces, los fiscales, no deberíamos de estar en este momento viendo de qué filiación es, pero claro, todos sabemos que al final esto resulta de negociaciones. Tenemos que trabajar para que no sea usado como un instrumento de persecución. Analistas aseguran todo lo acontecido desde el Poder Legislativo simboliza un golpe técnico a la independencia judicial, donde la lucha de poderes es establecida mediante los acuerdos partidarios que a largo plazo lesionan el Estado de Derecho. Y está dirigida por presiones y coacción del Congreso Nacional. Ella tenía que renunciarle al Pleno porque el Pleno tenía que aceptársela o rechazársela, y en el caso de aceptarla, nombrar ahí mismo el sustituto. Ahora lo que hizo el Congreso, nombrar un presidente de la Corte. ¿Dónde se había visto eso? Eso no está en la ley, eso está fuera de lo que son las normas constitucionales y las normas. Ahora el Pleno de Magistrados se debatirá en definir quién encabezará la titularidad del Poder Judicial. Serán enfundados bajo nuevos acuerdos o la independencia primará. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, y nos mantenemos en este mismo ámbito de noticias porque también se ha desplegado información de último momento desde la Corte Suprema de Justicia, donde ha habido una reunión del Pleno de este Poder del Estado y ellos han ratificado además la decisión del Congreso Nacional, que se tomó el día de ayer, de poder aceptar la renuncia de la señora Rebeca Raquel Obando y de esta manera designar al magistrado Warner Vallecillo como el nuevo titular de este Poder del Estado. Ha sido una votación unánime, según lo que ya se nos ha informado. Berenice Amaya, quien ha estado pendiente de la Corte Suprema de Justicia, me enlazo con usted a esa hora de la noche, Berenice, porque nos tiene todos los detalles sobre lo que sucedió este día en la Corte. Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, después de todo lo ocurrido ahí en el Congreso Nacional y después de la renuncia por parte de la magistrada Rebeca Raquel Obando, por supuesto, para este día se convocó a un pleno de magistrados para eso de las 3 de la tarde. Sin embargo, este ha culminado a las 6 de la tarde, una reunión que duró aproximadamente 3 horas, donde el pleno de magistrados, estamos hablando que los 15 magistrados ratificaron al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso hablamos de Warner Vallecillo, y él ha brindado una conferencia de prensa donde manifestó sentirse muy orgulloso y que realizará su trabajo con total transparencia. Vamos a escuchar de inmediato parte de esta comparecencia de prensa.
ratificado la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de la República. En ese sentido, desde esta nueva responsabilidad que tengo el honor de asumir con toda humildad, expreso mi agradecimiento a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por su confianza y beneplácito para conducir los destinos del Poder Judicial a partir de este día. Asimismo, agradezco a los diputados y diputadas de las distintas bancadas, los partidos políticos, quienes la noche de ayer depositaron su confianza para ejercer de manera temporal la presidencia del Poder Judicial. Ratificado por mis compañeros magistradas y magistrados, asumo esta responsabilidad con mucho sentido de compromiso, con humildad y con la convicción de que el servicio a la justicia es, ante todo, un deber con Honduras. Esto ha sido parte de la comparecencia de prensa por parte del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero las reacciones no se hicieron esperar y algunos expertos legales esperan que este sea un nuevo puesto político, que no lo vayan pues a politizar, que sino que sea un cargo firme dentro del Poder Judicial. Vamos a escuchar parte de las reacciones que se han dado ya a conocer. Magistrado Wagner Vallecillo al frente del Poder Judicial, lo conozco muy bien, no de ahora, sé que es un excelente profesional, fue catedrático universitario, litigante independiente, ha ejercido la profesión por muchos años, sé que es una persona con toda la capacidad de poder dirigir el Poder Judicial y esperamos pues que haya un golpe de timón en cuanto al accionar del Poder Judicial, que se nombre en las judicaturas a aquellos funcionarios más capaces. Bueno, estas fueron parte de las reacciones por parte de los expertos legales en torno al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero esta no fue toda la información que se suscitó en este Poder Judicial, ya que la diputada Isis Carolina Cuellar también llegó a firmar sus nuevas medidas y ella aseguró sentirse bastante contenta ya que obtuvo nuevamente el respaldo de toda la población hondureña. Vamos a escuchar también esta información que se suscitó desde el Poder Judicial. Oro por todos, los bendigo y le agradezco a Dios por todo. ¿Con la conciencia tranquila, diputada? Con mi conciencia tranquila. Por eso el pueblo me eligió. A pesar de todo lo que pasó, el pueblo votó masivamente por Isis Cuellar. No, yo no tengo que mandarle mensajes a nadie, simplemente repito, los bendigo, oro por todos y creo en un proceso justo. ¿Qué espera ese proceso justamente? Bueno, que en el juicio oral y público todo se esclarezca. Bueno, esto fue parte de toda la información que se suscitó dentro del Poder Judicial y por supuesto aún se está pendiente en qué sala estaría pues quedando lo que es la magistrada Rebeca Raquel Obando, ya que después de su renuncia ella va a estar en alguna sala de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se nos informó que esto se va a hacer más adelante. Yo con este amplio informe retorno al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por la información de lo que sucedió esta tarde en la Corte Suprema de Justicia. Ya vieron ustedes, ha ratificado el Pleno de este Poder del Estado al señor Wagner Vallecillo como el nuevo presidente de este Poder del Estado. Además, se ha presentado también la diputada Isis Cuellar a firmar el cambio de medidas después de haber sido acusada junto a otros ex empleados y ex funcionarios también de la administración pasada por este caso de Sedesol. Pero vamos a dar paso a otras informaciones porque la destitución del ex fiscal general Joel Zelaya también ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político, trasladando ahora el foco hacia el Tribunal Superior de Cuentas y es el eventual accionar del nuevo titular de este Ministerio Público, ya que el futuro legal del exfuncionario dependerá de si se habilita o no una línea de investigación basada en las pruebas recopiladas por toda la Comisión Legislativa que llevó a cabo este juicio político, lo que pondría incluso o podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.
La destitución del exfiscal general Joel Zelaya ha sido calificada como un golpe institucional que vulnera el orden democrático del país, según valoraciones de sectores vinculados al Partido Libertad y Refundación, quienes advierten que la decisión debilita la independencia de los órganos de justicia y marca un precedente preocupante para la estabilidad institucional. Yo entiendo que se ha amenazado directamente a varios diputados, sobre todo aquellos que integraron a la comisión permanente, para que posteriormente el fiscal utilice las herramientas que le va a dar el poder del Ministerio Público para querer deducir algún grado de responsabilidad. Él mismo lo dijo cuando vino frente a la comisión especial, que yo leo la Inquisición, él mismo se lo dijo ahí, de aquí fulano, sutano, le dijo, estaban investigados. Entonces, pero y si no tuvo valor de actuar en su momento, entonces hoy no puede llorar sobre la leche derramada, le faltó valor, y ojalá que haya asegurado después de renunciar que no lo persigan, porque si no, también pronto no solo quitarlo del puesto, sino persecución. Este diputado liberal, que en su momento fue de Libre, considera que resulta incongruente que ahora se pretenda desconocer la figura del juicio político, cuando en el pasado ese mismo mecanismo fue impulsado en la anterior administración contra altos funcionarios, sin lograr los votos necesarios para su aprobación. El juicio político es un instrumento que el que más lo ha utilizado es Libre, ¿verdad? Ha presentado varias veces a través de compañeros que nadie desconoce, que yo fui 2 veces propietario del Partido Libertad y Refundación. Uno de los que lo metió fue el mismo Chele Castro, otro de los que lo ha hecho uso es el mismo... el que habla con las cabras, Sergio Castellano. Ha sido un instrumento que se ha utilizado, solo que en el caso de Libre lo utilizaban para quemar. Sí, claro, se ocupan números. Usted también fue diputado de Libertad y Refundación y sabe que Libre utilizaba ese instrumento solo para venir aquí a quemarlo, pues. Desde el Partido Nacional señalaron que la labor del Congreso Nacional concluyó con la audiencia realizada, por lo que ahora corresponde a los entes encargados de impartir justicia determinar si se abre una línea de investigación a partir de las pruebas recabadas por la Comisión Especial. Ya no nos compete a nosotros como comisión especial, nuestra labor finalizó en la entrega del informe. En la entrega del informe están todas las denuncias que dieron los testigos, se encuentra la denuncia que también inicial que se presentó ante este Poder del Estado y ya nosotros con la entrega del informe finaliza la labor, repito, de lo que fue esta comisión especial de juicio político y ahora le compete a las autoridades pertinentes. Los testigos que vinieron, los denunciantes que vinieron, nos dejaron pruebas de todo el accionar que tuvo el fiscal en contra de ellos. El caso entra ahora en una fase decisiva. Las instituciones de justicia tendrán la última palabra sobre si las pruebas derivan en responsabilidades concretas o quedan como un precedente político sin consecuencias legales. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y sobre este tema también se han desplegado varias opiniones en torno a lo que sucedió con el fiscal y una de ellas ha sido lo que dijo el expresidente Manuel Zelaya Rosales a través de su cuenta en X, el cual manifestó las fuerzas desencadenadas del mal y del golpismo desde el fraude del 30 de noviembre descargan hoy toda su furia contra el pueblo de Honduras, toman el poder con trampas, con intervención extranjera para saquear, sacrificar al pueblo y humillar a los opositores. Pero debemos seguir adelante con la frente en alto. Hace 17 años me sacaron a balazos de mi casa y regresamos. Y una mujer le demostró al país y al mundo cómo se gobierna con dignidad y con obras sociales en beneficio del pueblo, sin una sola bomba y sin un solo nuevo impuesto. Se manifestaron en contra del gobierno de Xiomara las incorporaciones mediáticas, las élites exoneradas y los grupos que viven del capital concentrado. También las iglesias financiadas por ellos mismos y hasta aquel poder extranjero que bloquea, sanciona países, promueve guerras y mata presidentes nos atacó para montar un escandaloso fraude. Nosotros somos demócratas, lo demostramos cuando respetamos la separación de poderes. Rolando Argueta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta que venció su periodo y el Congreso nombró una nueva corte. Oscar Chinchilla fue fiscal general del Estado durante 2 años hasta que venció su periodo y se eligió por el Congreso Nacional en votación transparente un nuevo fiscal. Estas palabras han tenido una respuesta por el presidente del Congreso Nacional, el señor Tomás Zambrano, quien le contestó también a través de su cuenta en X. Señor expresidente, parece que usted padece de memoria selectiva. ¿No recuerda que una comisión especial del Congreso Nacional
presidida por Luis Redondo, quien fue electo con apenas 44 votos, intentó en varias ocasiones promover un juicio político contra el entonces fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En su momento, lo único que les faltó fueron los votos. Hoy, esos votos sí los tenemos, porque el pueblo hondureño nos dio ese mandato en las urnas para actuar frente a los abusos, la soberbia y las ilegalidades cometidas durante los 4 años de gobierno de Libre. Ojalá hubiesen mostrado la misma prudencia que hoy reclaman cuando estuvieron en el poder. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, nosotros hemos brindado todas las garantías al ex fiscal general para su defensa. No hubo turbas violentas esperándolo a las afueras del Congreso. Se respetó su investidura y se le ofreció el uso de la tribuna del hemiciclo para que presentara sus argumentos ante el Pleno, derecho al que él decidió renunciar. Las preguntas son claras. Una, ¿tiene el Congreso Nacional la facultad de investigar y separar a funcionarios que él mismo elige? Sí. ¿Está el juicio político reconocido en la Constitución? Sí. ¿Se siguieron los procedimientos, plazos y requisitos establecidos en la ley? Sí, asegura el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en ese mensaje a través de su cuenta en X. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Y retomamos las noticias. Los expertos legales aseguran que difícilmente podrá ser aceptado el recurso de inconstitucionalidad que el exfiscal general Joel Zelaya interpuso después de su destitución. Por otro lado, de ser admitido en los organismos internacionales, podrían pasar hasta 10 años para poder obtener una respuesta positiva. El recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el exfiscal general Joel Zelaya a consideración de experto en derecho tendría una respuesta positiva solo si agota todas las instancias legales en el país, pero podrían pasar muchos años. Entonces tiene que cumplir con la normativa interna y pasa primero porque a él se le tiene que negar ese derecho que dice él que fue violado, para que con eso sea la llave y se pueda presentar ya de manera internacional cualquier demanda contra el Estado de Honduras. Yo creo que en el caso de él no le va a pegar, porque si él cree que lo van a restituir del cargo, no va a ser admitido. Lo que sí, él va a buscar una indemnización económica más adelante, pero estamos hablando de que en todo caso, si le llega a pegar, estamos hablando de más o menos unos 10 años, que fue lo que se tardaron en contestarle y condenar al Estado de Honduras. Otros abogados consideran que este recurso debe ir bien argumentado y fundamentado, pero con el juicio político se evidenció que se registró una omisión dentro de sus funciones en varios actos. El derecho es pedir, pero de que lo va a declarar con lugar necesita ir bien argumentado jurídicamente y bien fundamentado para que pueda declarar con lugar. Realmente en el juicio político que se celebró quedó en evidencia, hubieron testigos que testificaron en contra del fiscal donde cometió abusos de autoridad en contra de empleados del Ministerio Público. Él cometió un delito. Mire, cuando uno es funcionario público, él comete delito por acción o por omisión. En este caso, él cometió un delito de omisión a enviar los audios de las consejeras al extranjero para su verificación. El diputado Oscar Martínez considera que por las acciones que se evidenciaron en la audiencia del juicio político, esa demanda que busca el abogado Joel Zelaya podría ser ganada en los próximos años. La historia se va a repetir, la historia ya la vivió Honduras. Nuestro pueblo pagará esas demandas, ese abuso de poder que están cometiendo desde el Congreso Nacional de la República, las dos bancadas de los partidos tradicionales unificadas. Realmente preocupados por lo que está pasando, no es correcto, porque lo que se viene a largo plazo en el país es preocupante. Si en 50 días ya destituyeron al fiscal, si en 50 días ya mandaron emisarios a que anoche firmara la presidenta de la Corte Suprema de Justicia bajo amenaza, bajo coacción también, ¿qué no se puede esperar de estos grupos de diputados? Estos expertos coinciden en que este recurso de inconstitucionalidad debe sortear varias etapas. La primera en el Congreso Nacional, la segunda en la Corte Suprema de Justicia, y con las nuevas autoridades, esta solicitud podría conllevar varios años. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda.
Y después de todo lo que sucedió el día de ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional, despertó también las reacciones de la señora Rixi Moncada, ex candidata presidencial, donde ella aseguró horas después, esta noche de nuevo la horda golpista ha asaltado el poder y destruido la República. No hay constitución ni ley, solo un puñado de diputados y diputadas repartiéndose por unas monedas del poder y el sistema de justicia, y lo pone entre comillas, para su impunidad, eliminar pruebas y testigos y cerrar expedientes de la corrupción que denunció Juan Jiménez Mayor. El plan macabro para robarse las elecciones, contenido en los 26 audios, sigue en marcha. Sin pudor, en época sagrada de Cuaresma, instalan la barbarie. La resurrección del pueblo está cerca. Jesús con nosotros, asegura la señora Rixi Moncada, que obtuvo unas respuestas en horas de este día en la tarde de las diputadas Merari Díaz y también la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien dijo, doña Rixi Moncada, cuando faltan argumentos sobra el dramatismo. Hablar de golpe ya es un disco rayado. No se ha destruido la República, se están aplicando los mecanismos que la ley establece. El Congreso no asalta el poder, lo ejerce. Y la justicia no se reparte, se construye con procesos, no con consignas. Pero eso parece ignorarlo. Teniendo la oportunidad no se hizo lo correcto. Mezclar la fe con la confrontación política no eleva el debate, lo degrada. Más seriedad le pone la designada presidencial María Antonieta Mejía al X de la señora Rixi Moncada, que también fue contestado por la diputada del Partido Nacional Merari Díaz. No hubo asalto ni ruptura, le contesta. Lo ocurrido la noche del 25 de marzo por el Congreso Nacional fue la restitución del orden institucional que el Partido Libre socavó una y otra vez. El mandato del pueblo en las urnas fue claro: la democracia se respeta. La narrativa a la que están acostumbrados no les será suficiente porque la verdad siempre termina imponiéndose. Libre nunca más, ha dicho la diputada nacionalista Merari Díaz. En tanto, con este nombramiento del nuevo fiscal general debe marcar un cambio en la justicia del país, aseguran varios sectores, quienes agregan que envía también un mensaje claro para los que quieren inclinarse a los sectores políticos y poner por debajo la voluntad de lo que demanda la ley. La juramentación del nuevo fiscal general Pablo Emilio Reyes Teodore, después de que el Pleno Legislativo aprobara la destitución de Joel Zelaya, divide las opiniones políticas y sociales, entre los que esperan ejerza de forma imparcial, enmarcado en la ley, y por quienes cuestionan el actuar que se ha visto en los últimos años desde estos puestos del Ministerio Público. ¿Qué va a pasar si los funcionarios no se no se atan a lo que es el cumplimiento de las leyes y a juzgar por igual a todas las personas y cumplir sus funciones de manera como está definido en la ley? Que le van a empezar a aplicar juicio político a todo el que se equivoque. Y si se equivoca, es correcto que le apliquen el juicio político. Pero no se trata de estar aplicando el juicio político permanentemente. Se trata de que ya la gente que está llegando a gobernar y que está llegando a esos puestos entienda que tienen una función que cumplir y que la cumplan como lo dice la ley. La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johanna Bermúdez, aseguró que la llegada del nuevo fiscal debe marcar un cambio en la impartición de justicia, la cual no debe ser selectiva. Se debe perseguir el delito. Y el delito lo cometen las personas y no importa si es negro, si es chino, si es miquito, si es pech, si es de cualquier partido político, si es ateo, si es católico, si es evangélico. O sea, no importa a qué grupo pertenece, lo que se persigue es el delito y no a las personas, que fue diferente lo que hizo el fiscal general, ¿verdad? Que él se dedicó a perseguir a las personas que pensábamos diferente, politizó totalmente la justicia, se parcializó. Por su parte, el magistrado Walter Miranda espera que con la llegada del abogado Pablo Emilio Reyes al frente del Ministerio Público se puedan establecer lazos con el Poder Judicial para poder trabajar de la mejor manera al momento de impartir justicia en el país. Bueno, esas son situaciones y de las facultades que tiene el soberano Congreso Nacional, y enhorabuena, y esperamos que podamos trabajar bien con el nuevo fiscal y con cada uno de los
actores que le corresponde al sistema de impartición de justicia del país. ¿Ha indicado que no debe parcializarse este nuevo fiscal para evitar lo que ha pasado? Obviamente, eso es lo que todo Honduras espera, la imparcialidad de los que impartimos justicia. Organismos de derechos humanos demandan al nuevo fiscal deberse únicamente al pueblo y no a inclinarse hacia sectores políticos que al final solo buscan sus intereses partidarios. Al nuevo fiscal creo que es importante que él desarrolle un plan de trabajo donde efectivamente muestre el compromiso con el cumplimiento del mandato que tiene el Ministerio Público, que es de representar los intereses generales de la sociedad. Él ya no se debe a este Congreso, no se debe a ningún partido político, él se debe a la sociedad hondureña en este momento. Pablo Emilio Reyes Teodore es un abogado con especialización en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial. Sus inicios surgieron en el 2005 como escribiente de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los 5 candidatos finalistas en el proceso de selección para el fiscal general y fiscal adjunto, obteniendo una calificación del 75%. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y a propósito, en la primera comparecencia, el nuevo fiscal general Pablo Emilio Reyes dijo que trabajará por una verdadera justicia, la protección del pueblo y el respeto, además de la recuperación de la institucionalidad, y que se implemente también de forma correcta la ley. El nuevo fiscal general Pablo Emilio Reyes compareció por primera vez ante la prensa hondureña, en donde se ha mencionado que asume con responsabilidad su cargo y con el compromiso de servir a la justicia de forma objetiva e imparcial en la protección del pueblo hondureño. Que estoy asumiendo con alto sentido de responsabilidad y compromiso este digno cargo como fiscal general de la República, tomándolo como un mandato claro de servir a la justicia, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que la ley se aplique de forma objetiva e imparcial. A la ciudadanía en general le expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley. Que lleguen a servir a la sociedad para dar respuestas prontas y recuperar la institucionalidad del Ministerio Público. Por su parte, el director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico mencionó que las acciones contra este delito seguirán dando resultados como los obtenidos en la incautación de 99.990 dosis de piedras crack, marihuana, cocaína y más de 300.000 empiras por la venta de narcóticos en varios puntos del territorio nacional. Los resultados que se pueden tener en esto, en lo cual los detectives con el acompañamiento de Fuerzas Armadas y la Policía Militar se ha logrado en las últimas horas. Y solo quiero ser puntual con estos resultados, solo para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en nuestro país y por qué tenemos que poner un mayor énfasis en la lucha contra la criminalidad organizada. Por ejemplo, se logró la incautación de 17.903 dosis de piedra de crack para un total de 99.990 dosis. En la mañana hablábamos con el abogado Reyes, el señor fiscal general, sobre el ímpetu de mantener las operaciones sobre este tipo de organizaciones criminales. No podemos permitir que tomen el control del país, mucho menos que se puedan mover tranquilos. Asimismo, el nuevo fiscal general mencionó que todas las líneas de investigación que se hayan emprendido con anterioridad y que sigan los procedimientos adecuados, se les dará continuidad. Además, se valorará el recurso humano, que es el bien que engrandece la institución. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda.
Gracias por seguir con Impacto BTV. Estelar, son las 7 de la noche con 40 minutos y seguimos informándole acerca de lo que sucede en el ámbito judicial, cuando también ha enviado un mensaje hace algunos minutos la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Rebeca Raquel Obando, quien a través de su cuenta en X agradece al pueblo, agradece también a sus compañeros dentro de ese poder del Estado durante este tiempo y del trabajo que ella además realizó, asegurando que lo que realizó fue basado en la ley. Tenemos el mensaje que ella ha publicado a través de su cuenta en X. He presentado mi renuncia a la presidencia del Poder Judicial en un contexto complejo para el país y sus instituciones, con el propósito de preservar la estabilidad y evitar que la justicia se vea arrastrada a una confrontación que no beneficia a la ciudadanía. Deseo dejar claramente establecido, con serenidad y responsabilidad, que mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución de la República, a la ley y a las normas que rigen el ejercicio de la función pública. Esa ha sido y seguirá siendo la base de cada una de mis decisiones. Los señalamientos que se han formulado en torno a mi administración resultan en muchos casos injustos, tanto en lo humano como en lo institucional, porque no reflejan la realidad del trabajo realizado, ni el compromiso honesto, constante y profundo con el servicio público y con el país. Pero más allá de lo institucional, hay una dimensión. Nos vamos hasta la zona norte del país con Cristina Escobar. Nos reporta que un joven ha sido asesinado cuando se estacionaba en la colonia Infop de Choloma. Con usted los detalles a esta hora. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, licenciada. Tal como lo menciona, pues continuamos informándole sobre estos hechos violentos en la zona norte, esta vez en Choloma, como lo ha mencionado usted. Pues este joven de alrededor de 30 años iba pues llegando a su casa en la colonia Infop, sin darse cuenta, pues lo iban siguiendo en un vehículo varios sujetos, y al momento de que este se estacionó frente a su vivienda, atacaron sin mediar palabras, dispararon contra él y pues el cuerpo quedó dentro de una camioneta azul frente de su vivienda, donde también estaban los padres de este hombre, ya identificado como Darling Caballero, de unos 30 años. Fue así como estos sujetos pues iban en persecución y él no se daba cuenta. En el momento de estacionarse le quitaron la vida sin mediar palabras. Todavía pues la Policía Nacional continúa en investigaciones. También menciona que en la zona había cámaras de seguridad, por lo que estarían dándole seguimiento a estas personas que cometieron este hecho violento. Se desconoce el móvil de este asesinato, pero esto es lo que ha sucedido desde la colonia Infop en Choloma. Es lo que le podemos informar, licenciada, a esta hora. Volvemos a estudios. Y en otras informaciones, empresarios aseguran que la aprobación de la ley de empleo parcial ayudará a recuperar en un mediano plazo los más de 90,000 trabajos que se perdieron con la derogación de la ley de empleo por hora en el anterior gobierno. Con la dispensación de 2 debates y 93 votos a favor, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo Parcial, estamento jurídico que permitirá que los diferentes sectores productivos del país puedan contratar personal bajo esta modalidad, la cual garantiza el respeto de los derechos laborales vigentes. El trabajador va a tener derecho a un 13º salario, a un 14º salario, a sus vacaciones, a su día de descanso, a su cesantía, a su preaviso, a su seguro social de forma efectiva,
expectativa. Las mujeres que van a estar en su prenatal y en su postnatal van a poder gozarlo de forma íntegra, tal y como ya lo establece la ley, van a tener su hora de lactancia. Dígame entonces, ¿dónde está la violación a los derechos si se les están garantizando? Los empresarios del sector comercio consideran que la ley de empleo parcial es una herramienta que ayudará a reducir la elevada tasa de desempleo que existe en Honduras. Que las autoridades deben ir brazo a brazo con su pueblo en cuanto a darle toda la opción de que la ciudadanía alcance la prosperidad a través de la generación de empleo. Hay más de 2,5 millones de personas en este momento sin trabajo. Esperamos de que estos 4 años sean la gran oportunidad para aminorar por lo menos esa gran cantidad de desocupados. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que esta ley deberá mejorarse, ya que tiene muchas ambigüedades para su aplicación. Tenemos expectativas positivas con la aprobación de la ley, pero creo que todavía podemos mejorar la misma. Creo que hay zonas de ambigüedad en la ley que se tienen que mejorar y eso es a beneficio de todos, del empleador, del empleado y del gobierno, porque crea responsabilidades a la Secretaría de Trabajo que es bueno que se definan. Hay mucha ambigüedad en la aplicabilidad de la ley. Creo que hay ciertas áreas de oportunidad también en ciertas definiciones que no están tan claras. Cuando no hay definiciones claras, se crea ambigüedad y la ambigüedad no es buena para nadie. ¿verdad? Todos perdemos. Los diputados aseguran que la ley de empleo parcial les garantizará a las personas que sean contratadas bajo esta modalidad los mismos derechos laborales que tiene un empleado a tiempo completo y dejan claro que empresario que no lo respete serán severamente sancionados. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Torón. Y también con gran expectativa, las MIPYMES ven esa aprobación de la ley de empleo parcial un impulso que aseguran será para contratar personal temporal y reorganizar según demandan, además reducir los costos mientras esperan que se cumplan también todas las medidas establecidas. Aunque estuviese o no aprobada la ley, nosotros siempre teníamos ese funcionamiento porque hay una necesidad urgente. Había una emergencia de generar esos 35.000 a 40.000 empleos. Hoy ya podemos hacerlo porque estamos facultados. Pero por otra parte, trae un elemento nuevo, que los sindicatos sí ya pueden cobrarle a esa nueva gente que va a trabajar parcial. Vamos a mover como 4.000 millones de lempiras. Eso es importante genéricamente porque todos vamos a alcanzar dinero, que es lo que tanto necesita. Es una herramienta muy importante para subsanar alguna necesidad. Por otro lado, equilibrar y mejorar las finanzas personales no se trata solo de ganar más dinero, sino también aprender a administrarlo de forma inteligente. Lograr una estabilidad económica implica tener el control sobre los ingresos, priorizando las necesidades y desarrollando además hábitos que permitan ahorrar y planificar mejor el futuro. Vea los siguientes consejos. Seguimos con más de Impacto BTV Estelar. Le informamos que ya el gobierno ha declarado una emergencia por un año dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y así lo ha dicho, que es una medida urgente para poder proteger la salud y la vida de los hondureños. La disposición está contenida en el decreto ejecutivo PSM-007-2026, aprobado en el Consejo de Secretarios de Estado en modalidad virtual, y además ya establece la intervención a nivel nacional por un periodo de un año. El artículo 1 del decreto responde a la necesidad de enfrentar de manera directa la crisis estructural y operativa que ha afectado la prestación de los servicios de salud a la población asegurada, priorizando soluciones concretas para mejorar la atención. Entre los principales objetivos de esta declaratoria aseguran que está la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos, así como el fortalecimiento del equipamiento hospitalario en los centros asistenciales del Seguro Social. De igual manera, el gobierno asegura que busca agilizar la contratación de personal especializado y garantizar una gestión eficiente de todos los servicios subrogados, permitiendo atender de forma inmediata las necesidades más urgentes dentro del sistema de salud.
Por otro lado, un niño de 2 años ha fallecido en el Hospital del Progreso Lloro este día tras ser ingresado con múltiples golpes. Las autoridades investigan las causas de su muerte y no descartan ninguna hipótesis, incluyendo el maltrato o negligencia. De acuerdo con los reportes oficiales, el menor fue llevado primero a un centro de atención local tras presentar lesiones, presuntamente por una caída. Posteriormente, su estado se agravó y fue trasladado a emergencias del hospital, donde falleció horas después. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Que tengan feliz noche.